Creemos que filosos, saben todo. Hoy vamos a ver dos temas. Este es un esquema de liquidación del impuesto y deducciones generales y personales que lo habíamos visto en forma salpicada cuando vimos cuarta categoría. Ahora lo que nos vamos a centrar es en la liquidación anual del impuesto. Como vimos en cuarta categoría, si bien es un impuesto anual, se hacen retenciones al trabajo ejecutado en relación de dependencia, en donde se toman algunos de estos conceptos que vamos a ver ahora, pero no en forma anual, sino en forma mensual. Entonces ahora lo vamos a ver en forma anual, es decir, la liquidación del impuesto en forma anual. Ya vimos lo que son las rentas brutas de cada una de las categorías, las deducciones que se aplican a cada una de estas categorías para obtener una ganancia neta de cada categoría. Una vez que tenemos la ganancia neta de cada categoría, lo que hacemos es sumarlas y tenemos la ganancia neta total de todas las categorías. Y a esa ganancia neta total de todas las categorías se le hacen algunas deducciones generales que se llaman, que son las que vamos a ver ahora. La particularidad que tenía el tema de la deducibilidad de los gastos es que los gastos solamente podían ser deducibles en la medida que estén afectadas a la obtención de ganancia grabada. Es decir, si yo tengo un gasto que no es afectado a la obtención de ventas grabadas, ese gasto no puede deducirse, a menos que haya una afectación indistinta a la obtención de ganancias grabadas y ganancias exentas o no grabadas. En ese caso, ese gasto podrá ser computado, podrá ser deducible, pero en proporción a las ganancias grabadas que se tengan. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Sumar las ganancias grabadas más las ganancias no grabadas o exentas y determinar cuál es el porcentaje que tienen las ganancias grabadas. Y ese porcentaje aplicarlo a aquel gasto que se dirige, digamos, o se realiza de forma indistinta para ser aplicados a ganancias grabadas y exentas. Es un prorrateo. Entonces, pero el principio general de deducibilidad del gasto está dado respecto a un principio de correlación. Es decir, no puede deducirse ningún gasto que no esté afectado a la actividad grabada. Pero estas deducciones generales rompen ese principio. No es necesario que estén vinculados con la actividad grabada. Pueden estarlo, pero pueden no estarlo. Ya vamos a ver cuáles son y que son tenidas en cuenta luego de determinar aquella ganancia neta total de todas las categorías. Me van siguiendo, ¿no? En el esquema de liquidación. Pero acá nosotros debemos discriminar. Pasemos una plaquita, por favor. Con cualquier flecha. Debemos hacer un distingo, una discriminación entre la liquidación del impuesto para una persona humana o sucesión indivisa y para una persona jurídica. Y nos vamos a centrar en la persona jurídica que lleva balances, que lleva registraciones para confeccionar balances. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona humana, esa persona humana puede tener rentas de todas las categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta. Es lógico que lo pueda tener. Pero una persona jurídica no tiene rentas de todas las categorías, solamente tiene rentas de tercera. Con la aclaración que si bien estamos hablando de una categoría residual de ganancias, cualquier ganancia que pueda categorizarse por su naturaleza en otra categoría, por ser el sujeto empresa, se va a entender que es de tercera categoría. El ejemplo que habíamos dado era que si una empresa tenía, una sociedad, hablemos más, básicamente, una sociedad tenía un inmueble de su propiedad y lo alquilaba para obtener una renta, si bien por la naturaleza de la renta puede clasificarse como de primera categoría, en este caso es de tercera. Por eso es lo residual de la renta de tercera categoría. Siguiendo con el esquema, las personas humanas, una vez que determinan esa ganancia neta de todas las categorías, vienen las deducciones generales que vamos a ver ahora. Y vamos a obtener un resultado impositivo.
Este resultado impositivo es de suma importancia, porque ese resultado, ¿qué está diciendo? Está diciendo efectivamente el ingreso y el gasto efectivamente realizado por el sujeto. Salvo las amortizaciones, todos los gastos tienen que estar vinculados con la actividad grabada y efectivamente realizada. Y no solamente eso, tienen que estar efectivamente pagados y a base de comprobante. Estas deducciones generales que vamos a ver. Entonces vamos a tener las ganancias netas de todas las categorías menos las deducciones generales, obtenemos el resultado impositivo. Y a ese resultado impositivo, cuando hablamos de personas humanas o sucesiones indivisas, se tienen en cuenta ciertas consideraciones personales del sujeto, persona humana o sucesión indivisa. ¿Y qué características, qué condiciones vamos a considerar? Si tiene carga de familia, por ejemplo, si tiene cónyuge, si tiene hijos, y se van a considerar la ganancia no imponible, que no es una salida efectiva de dinero, ni la ganancia no imponible, ni las cargas de familia, ni tampoco las deducciones especiales, que también las vamos a ver, que son aplicables tanto para aquellos que obtengan ganancias de tercera como de cuarta. Pero no son salidas efectivas de dinero. Y vamos a tener recién una ganancia neta sujeta a impuesto. Y esa ganancia neta sujeta a impuesto es la que vamos a ubicar en los tramos o en la tabla del artículo 94, cuando hablamos de personas humanas o sucesiones indivisas. ¿Sí? Entonces, llegamos a la ganancia neta de todas las categorías de la misma manera para una persona humana o para una persona jurídica. Pero a partir de ahí, las deducciones generales, que si bien la sociedad puede tenerlas, pero no la va a tener como una deducción aparte, sino que la va a considerar para la determinación de la ganancia neta de la tercera categoría, porque es lo único que tiene, no tiene en realidad deducciones generales. ¿Sí? Por ejemplo, una deducción general que una persona humana, sucesión indivisa, podría deducir y que no tiene nada que ver con la obtención de ganancia, son lo que le paga a la empleada doméstica a través del régimen del servicio doméstico, que esté en blanco, que haya pagado los sueldos, que haya pagado aportes, contribuciones, etc. Ese gasto, una persona humana o sucesión indivisa la puede deducir, pero como una deducción general, después de haber determinado la ganancia neta de todas las categorías. Pero una persona jurídica no tiene derecho a esa deducción. Entonces, en las deducciones generales, algunas deducciones puede deducirla una persona jurídica, no todas. Vamos a ver cuáles. En cambio, la persona humana sí puede, aun cuando no esté afectada a la obtención de la ganancia grabada. Y luego de esa, voy a obtener el resultado impositivo, tengo las deducciones personales, el artículo 30 de la ley. Esas deducciones personales, que solamente pueden ser utilizadas por personas humanas o sucesiones indivisas, no así las personas jurídicas, ¿cuáles son? La ganancia no imponible, las cargas de familia y deducciones especiales. Es lo que vamos a ver ahora. Eso. Y así voy a obtener la ganancia neta sujeta a impuesto, que la ubico en el artículo 94. Pero la persona jurídica, cuando me quedé allá arriba, en la ganancia neta de todas las categorías, menos algunas deducciones generales que podría realizar, ahí ya voy a tener la ganancia neta sujeta a impuesto directamente, porque estas no tienen la posibilidad de una deducción personal. Y esa ganancia neta sujeta a impuesto la ubico en la tabla del artículo 73. 73. Y así voy a obtener el impuesto. ¿Lo van siguiendo? Eso es lo que está ahí, digamos. Lo que dice exceso para las personas humanas, tenemos que puede obtener todas las categorías, por supuesto aplicando la teoría de la fuente, ¿se acuerdan? Una ganancia va a estar grabada en la medida que sea habitual. ¿Y cuándo va a ser habitual? Para las personas jurídicas no hay problema, se entiende que todas van a ser habituales, porque siempre tienen la potencialidad de tener ganancias. Pero una persona humana tenía que cumplir con la teoría de la fuente. ¿Cuál era la teoría de la fuente? Periodicidad, permanencia y habilitación. Exacto.
Porque si alguna de esas faltara, esa ganancia no está grabada. Salvo, ¿cuál? La venta del inmueble. Sí. ¿Por qué? Porque el apartado 5 del artículo 2 dice: están grabadas la venta de inmuebles cualquiera sea el sujeto que la realice. Y el rompe con la teoría de la fuente para las personas humanas. ¿Sí? ¿Pasó? No. Ah. Y para las personas jurídicas, como dijimos, solamente tiene rentas de la tercera categoría y aplica teoría del balance. Y vamos a tener deducciones, que es lo que vamos a ver ahora, las deducciones generales. Se consideran situaciones especiales del sujeto, como las cargas de familia, ganancias disponibles y deducciones especiales. Pero las personas jurídicas no tienen esa posibilidad. No van a poder deducir estas deducciones que estamos hablando. Y así obtenemos las ganancias netas sujetas a impuesto, las de personas humanas ubicadas en el artículo 94 para obtener el impuesto, y las de personas jurídicas en el artículo 63. Ahora sí. Este es el esquema. Fíjense, este es el articulado de dónde están en la ley los distintos artículos que me permiten determinar la renta bruta de cada una de las categorías, los gastos necesarios para cada una de esas categorías, y voy a tener las deducciones especiales de cada categoría. Acuérdense que hemos visto dentro de lo que es la primera categoría una deducción especial de los gastos presuntos. En la cuarta categoría hemos visto la deducción de honorarios. Es decir, todas esas deducciones se pueden hacer uso para llegar a una renta de cada una de las categorías. Y yo voy a sumarlas a todas esas rentas obtenidas de cada categoría. ¿Y qué voy a obtener? Una renta neta de todas las categorías. ¿Sí? Sumo cada una de ellas. Pasemos uno más. Y ahí vienen las deducciones generales. Cuando hablamos de personas humanas, algunas de estas las sociedades podrán deducir, pero no todas, y más que nada nos vamos a centrar en personas humanas. ¿Por qué? Porque entre las deducciones generales las podemos clasificar de 3 tipos. Y es importante esa clasificación, porque van a ver ustedes más adelante que estas deducciones, que tienen un tope variable del 5%, el 5% sobre qué? La ley dice de la ganancia neta, pero la ganancia neta obtenida hasta después de haber considerado estas deducciones, que no tienen tope y que tienen tope fijo. Entonces, ese 5% no es la ganancia neta esta, es la ganancia neta esta menos esto y menos esto, y recién aplico el 5% para poder deducir estas deducciones que están indicadas acá. Entonces voy a tener deducciones sin topes, por ejemplo, aportes para fondos jubilatorios. Podría ser autónomo para un sujeto independiente, o podrían ser un empleado en relación de dependencia, que es el aporte jubilatorio que se le descuenta del sueldo. Con tope fijo tendríamos, por ejemplo, seguro de sepelio. En realidad, más que un seguro de sepelio, es un gasto de sepelio. Es cuando efectivamente sucede el siniestro y se tiene que salir a pagar el costo del fallecimiento de ese familiar, digamos, que puede ser una carga de familia. Convengamos de que si estos gastos tienen que ver con eso, con el sujeto y con su carga de familia. Si se ha muerto un hermano, no puede él deducir como gasto de sepelio eso porque no lo tiene a su cargo. Perdón, profe, tiene que sí o sí haberse ocurrido el siniestro. No es la prima de seguro que uno paga para cubrir ese riesgo. Es el gasto que efectivamente sucede. Seguramente que si vos venís pagando una cuota mensual, sucede el siniestro y no tenés que pagar nada, la ley te permite deducir bajo ese concepto un monto que es insignificante. Ese monto anual es de 996 pesos. Es nada. Pero te permite deducir ese monto. Así vos hayas pagado, supongamos en el año, no sé, 50.000 pesos en concepto de prima, solamente podrías deducir 996 pesos. También podríamos tener un seguro de vida o de retiro, que habitualmente las personas utilizan eso, contratan esos seguros. ¿El seguro de vida cuál es?
El seguro de vida es donde yo voy pagando una prima mensual para que cuando me suceda algo a mí, o sea, cuando yo me muera, haya un beneficiario y cobre el capital asegurado. Ese es el seguro de vida, que en realidad no es vida, es de muerte en realidad. Es un seguro de muerte, ¿sí? Pero entonces cuando uno contrata un seguro de vida o de muerte, lo que hace es denuncia un beneficiario. Yo voy a ser el titular y probablemente también el tomador de ese seguro, que voy a ir pagando mensualmente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Ese seguro de vida sí yo voy pagando mensualmente y puedo deducir ese gasto de la prima de seguro que pagué en el año, que ya vamos a ver cuáles son los límites. Y también puede ser un seguro de retiro privado, que también es habitual que las personas contraten este tipo de seguros, que es el seguro que uno va acumulando ese dinero en una compañía y a la edad de 65 años, que es la edad para jubilarse, perciba todo lo que se acumuló. La diferencia es que se va capitalizando esas sumas de dinero que uno va pagando mensualmente, y lo que vaya pagando por ese seguro se puede deducir también, al igual que el seguro de vida. O pueden ser mixtos, de vida y de retiro, con o sin capitalización. Pero esas primas que se paguen pueden ser perfectamente deducibles. Fíjense que hasta acá estamos hablando de deducciones que no tienen nada que ver con la obtención de ganancias. Pero alguien me puede decir, no, si tienen que ver, porque el seguro de vida o el seguro de retiro es para vos sos el que está generando la ganancia. Sí, también podría entenderse, pero en realidad no están directamente afectadas a la obtención de ganancias, pero sin embargo la ley me permite deducirlas. Por eso son generales y no van a formar parte de la determinación de la ganancia neta de cada categoría. También tengo créditos hipotecarios, los intereses de créditos hipotecarios que haya utilizado para la compra de vivienda. Eso también tiene un límite. Y bueno, y el servicio doméstico, como les decía, que es cuando el sujeto que obtiene las ganancias y debe declarar su declaración jurada de ganancias, tiene a su vez contratada para su casa un servicio doméstico, por el cual se inscribió en AFIP, paga aportes, contribuciones, ART, sueldo a la empleada, y se puede deducir ese costo con un límite. El límite es de la ganancia neta, de la ganancia no imponible. Ese es el límite. Esos son casos de deducciones con tope fijo. Más de ese monto no puedo deducir. Este no tiene topes. Lo que haya pagado de autónomos, por ejemplo, es lo que voy a deducir. Y luego tengo con topes variables, en el del 5%, pero como les digo, ¿el 5% de qué? La ley habla de la ganancia neta, pero no es la ganancia neta esta, es esta ganancia menos estas dos deducciones. Y sobre esa ganancia neta aplico el 5%. Tiene que ser así. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las donaciones. El sujeto donó plata a una institución, por ejemplo, una iglesia o alguna institución de bien público, digamos. Pero tiene la particularidad de que solamente va a ser deducible en la medida de que el sujeto al cual le hizo la donación esté categorizada como un sujeto exento de acuerdo a lo que dice la ley y que haya obtenido esa exención a través de algún trámite en AFIP. Es decir, que tenga una constancia de exención. No cualquier donación que se haga es susceptible de deducción. Las cuotas médico-asistenciales. ¿Cuáles son las cuotas médico-asistenciales? Es lo que pagamos por tener medicina prepagada. Más allá de la deducción de una obra social que yo pueda tener porque me descuentan del sueldo, generalmente esas son obras sociales de tipo gremial. ¿Sí? Que es obligación por parte del empleador descontarme e ingresarla a una obra social que yo elija. Pero además, como sé que a lo mejor esa obra social no funciona como corresponde, contrato una obra social, una prepaga, no una obra social, una prepaga. Por ejemplo, Cosalud, Médica, que fuera. Y pago eso.
eso también es susceptible de deducción, pero con el tope del 5% de la ganancia neta. Y tengo también honorarios por servicios médicos. Acá estamos hablando de lo que yo le pago a un médico por una atención que me haga a mí o a mi grupo familiar, que lo tengo como carga de familia. Voy al médico, el médico me dice, mira, esto tu obra social no lo cubre, me vas a tener que pagar la prestación del servicio que te voy a hacer. Bueno, muy bien. Y le pago. ¿Qué es lo que hace el médico habitualmente? No emite factura por eso. Es muy raro encontrar un médico que te emita una factura por un arancel diferenciado, por un importe que no cubre la obra social. Debe hacerlo, está obligado a emitir el comprobante correspondiente, pero no lo hace. Si no lo hace, me está privando a mí de poder deducir esos honorarios. Porque la ley dice de que para deducir honorarios médicos debo tener el comprobante respaldatorio de haber pagado esos honorarios. Si no lo tengo, no lo voy a poder deducir. ¿Sí? Es decir, no se olviden que estamos en presencia de un sistema de autodeterminación. Entonces, ante la eventual pregunta que me diga, sí, pero David, ¿cómo sabe de que yo tengo o no tengo el comprobante? No, no lo sabe. Pero puede haber una inspección que verifique efectivamente de que ese gasto no tiene comprobante y por lo tanto me va a determinar una diferencia que voy a tener que pagar. ¿Sí? Eso se llaman salidas no documentadas. Eso lo vieron en el impuesto 1. Y así voy a tener el resultado impositivo, como les digo. ¿Sí? Ese resultado impositivo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hasta acá, como dice ahí abajo, se tratan de gastos y o deducciones efectivamente erogadas por el sujeto, salvo las amortizaciones, que a cada categoría corresponda. A partir de ahí, ya todo es una ficción. Porque la ley entiende, en las deducciones personales que tenemos ganancia no imponible, entiende que con esa plata, como ganancia no imponible, el sujeto tendría que vivir en el año. Eso para el año 2024 está en los 3 millones y pico de pesos. Me gustaría saber si alguien vive con 3 millones de pesos en el año. Pero la ley entiende de que por debajo de ese monto no debería pagar ganancias. Entonces acá lo hace al revés. De la ganancia que obtenga, le resto la ganancia no imponible. ¿Sí? Ahora, cuando obtengo ese resultado impositivo, ¿por qué le digo que es de suma importancia? Porque yo les adelanté en la clase pasada que ganancias no termina con la determinación del impuesto, no concluye ahí. Hay algo más que debemos hacer. Y que no es otra cosa que la justificación de variaciones patrimoniales. Y esto va a ser una clase que vamos a dar la semana que viene. Esa justificación de variaciones patrimoniales me va a determinar el nivel de vida que tiene el contribuyente, la capacidad contributiva que tiene ese contribuyente, y si se condice con esta liquidación. Yo les decía, ¿qué sentido tiene o cuál será el objetivo de que el sujeto no le dé impuesto a pagar, pero resulta que ante la variación patrimonial, con la intención de determinar esa capacidad contributiva a través de lo que se llama el monto consumido, que me va a determinar la capacidad contributiva del contribuyente, sea mínima? Supongamos que ese monto consumido sea de 1.000 pesos. Nadie va a creerle a ustedes de que alguien vive al año con 1.000 pesos. Entonces, este resultado impositivo va a afectar sustancialmente la determinación de aquel monto consumido. Entonces, no pierdan de vista este concepto del resultado impositivo que se obtiene restando de la ganancia neta de todas las categorías las deducciones generales. Porque hasta ahí son salidas efectivas de dinero que el sujeto ha realizado. Entonces, es re importante esto. Pasemos una más, por favor. Bueno, acá tienen el esquema. El resultado impositivo, que es la sumatoria de los resultados netos de las 4 categorías menos las deducciones generales. Puedo tener quebranto. ¿Qué quiere decir que tenga quebranto? Que los gastos superaron a los ingresos. Tengo un quebranto. O puedo tener ganancias.
es decir, que los ingresos superaron a los gastos. Si tengo quebrantos, son compensables. Ya vamos a ver de qué manera, eso lo vamos a ver enseguida. Y si tengo ganancias, voy a computar los quebrantos eventuales que pueda llegar a tener de ejercicios anteriores, que es también una compensación de quebrantos que yo tuve de ejercicios pasados, que ya vamos a ver que el periodo de compensación de esos quebrantos anuales es de 5 años. Y así voy a tener una ganancia neta sujeta a impuesto, por supuesto después de las deducciones personales, ¿no? Ganancia neta sujeta a impuesto, a la cual la voy a someter a la tabla del artículo 94 y voy a obtener el impuesto determinado. Pero no queda ahí. Ese impuesto determinado puede verse reducido por ciertos conceptos como anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuentas o saldos a favores que me hayan quedado de ejercicios anteriores. ¿Sí? Los anticipos es un concepto de adelanto de impuestos que el fisco realiza en base a una declaración jurada anterior. Supongamos, la declaración jurada del ejercicio fiscal 2022 me generó un impuesto determinado. Sobre ese impuesto determinado calcula los anticipos que va a pagar para el ejercicio fiscal siguiente, el año 23. Anticipa el impuesto. ¿Qué va a pasar? Cuando yo determine el impuesto del año 2023, que es en el 2024, a ese impuesto determinado le voy a restar los anticipos que haya pagado. Como también pueden ser retenciones que el sujeto haya sufrido, o percepciones, o saldos a favores que le hayan quedado. ¿Qué puede pasar acá? Que igualmente me dé a pagar, porque el impuesto determinado es mayor que estos conceptos que se están compensando, es decir, los anticipos, retenciones o percepciones. En ese caso, no hay problema, pago la diferencia. Pero puede suceder que los anticipos, las retenciones y saldos a favor computables contra el impuesto determinado sea mayor. Y en ese caso, ¿qué voy a tener? No es quebranto, es un saldo a favor. Quebranto es allá arriba. Acá abajo es saldo a favor. ¿Me van siguiendo? Pasemos una más. Bien. Acá un poco lo que les decía hace un momento. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las consideraciones que debo tomar para que un gasto sea deducible? Y acá tenemos el principio general de la deducibilidad del gasto. Son los efectuados para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Todo esto está en el 83 de la ley. Se restan de las ganancias de la fuente que los origina. Si tengo un gasto deducible de la primera categoría, lo tengo que deducir de la primera, no lo voy a ir a deducir de la segunda. Es importante ser ordenado en el desarrollo de la liquidación. Si no son gastos vinculados con la actividad grabada, no se podrán deducir. Y si se efectúan gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas y no grabadas, se deberá prorratear eso. Y acá vamos a tener precisamente que se respete, para que exista esa deducibilidad del gasto que dijimos que tiene que estar orientada a la obtención de ganancias grabadas, vamos a atender a un principio que es el principio de la causalidad, es decir, de la causa. Tiene que haber una causa en el desarrollo del gasto para ser imputado a la ganancia. Si no, no tendría ganancia. Si no realizo este gasto, no podría obtener la ganancia. Es un gasto necesario para la ganancia grabada. Pero como dijimos, habían gastos dentro de las deducciones generales que no necesariamente están vinculadas a la obtención grabada, pero que igualmente se pueden deducir porque la ley lo permite, nada más que por eso. Y debían ser reales, es decir, dijimos, los gastos generales, o las deducciones generales, que están después de haber obtenido la ganancia neta de todas las categorías, dijimos que son salidas efectivas del dinero.
pero tienen que tener su comprobante respaldatorio. Es decir, que aquí estaríamos aplicando el criterio de lo percibido para las deducciones generales. ¿Sí? Hacemos una más. Bueno, acá tenemos, es repetir lo que ya dijimos, pero con un mayor grado de detalle. Entre las deducciones generales que podemos hacer uso, tenemos las que son sin tope, es decir, esto se puede deducir completamente. No hay límites para estas deducciones generales. Y dijimos, no necesariamente están destinadas a la obtención de ganancia grabada. ¿Sí? Aportes para fondos jubilatorios, autónomos, por ejemplo. Aportes para retiros, que podían ser para retiros jubilatorios o seguros de vida también, pero esos seguros de vida tienen alguna limitación. Y los aportes para pensiones o subsidios. Todo esto está regulado en el artículo 85, inciso D. Pero estas deducciones, como les digo, que si bien no tienen topes, es importante deducirlas en este momento, después de haber obtenido la ganancia neta de todas las categorías. Este y el que viene. ¿Por qué? Porque el tercer grupo es importante determinar el 5% de la ganancia neta y tiene que considerarse estos gastos primero. Si pasamos a la siguiente, tenemos las deducciones con tope fijo. ¿Y cuáles son? Y bueno, ahí tenemos el seguro de vida o de retiro, como les decía, o los gastos de sepelio. Para los seguros de retiro o de vida, para el ejercicio 2024, ¿sí?, es de 195.845 pesos con 39 centavos. Eso es lo máximo que se puede deducir. Porque tiene tope, y el tope es ese. Por debajo de ese tope, dedúzcanlo completamente, el 100%. Ahora, si sobrepasa ese tope, solamente pueden deducir hasta ese monto. ¿Sí? Y para el gasto de sepelio, como les decía, era 996 pesos con 23. Eso está en el 85, inciso B, y artículo 29 del código. Intereses de crédito hipotecario. Son viviendas que se hayan comprado como consecuencia de la adquisición de un préstamo hipotecario, el cual me genera intereses que tengo que pagar. Bueno, esos intereses son deducibles, pero con un tope de hasta 20.000 pesos. Si el interés pagado en el año es menor a 20.000 pesos, deduciré todo, y si supera los 20.000 pesos, solo hasta 20.000 pesos puedo deducir. Y eso está en el 85, inciso A. El servicio doméstico, que tiene el tope de la ganancia no imponible del periodo fiscal que esté liquidando. Nos vamos a hacer referencia ahora solo al 2024, pero que van a cambiar. La ganancia no imponible del 2024 no es la misma ganancia no imponible que el 2023. Entonces tendré que considerar eso. Y esto no surge de la ley. Esto está en esta otra ley, la ley 26063, que regula todo el tema del servicio doméstico, en su artículo 16. Fíjense, porque acá hay una situación que ya se venía hablando antes de la reforma esta de ahora, de julio, porque el artículo 110, si no me equivoco, de la ley, limita las exenciones al impuesto a la ganancia de cualquier otra ley. O sea, ninguna otra ley puede decir de que están exentas del impuesto a la ganancia cuando la ley del impuesto a la ganancia no lo dice. Eso se reafirma ahora. Pero con este tema hablamos de que estamos hablando de igualdad jerárquica de leyes. La ley del impuesto a las ganancias tiene la misma jerarquía que la ley 26063, que habla sobre el régimen doméstico. Y si esa ley dice de que ese servicio doméstico va a ser deducible, y será deducible, porque tiene la misma jerarquía que la norma impositiva. Los alquileres de casa-habitación. Acá ha habido una modificación en julio del 2024. Siempre se pudo deducir el 40% de la ganancia no imponible. Es una deducción. Eso está en el 85, inciso H. Pero con la reforma del 8 de julio, también se pueden deducir en conceptos de alquileres
de la casa habitación el 10% más, es decir, que tendría un 50% de deducción de alquileres. Y eso está en el 85, inciso K. Eso es nuevo. ¿Profe? O sea, el 50% del monto del alquiler que paga lo puede deducir. Pero va a tener que discriminar cuando haga la declaración jurada. Un 40% por un lado y un 10% por el otro. Los gastos educativos, los gastos que el sujeto realiza para mandar a los chicos a la escuela. Eso también tiene un límite que es el 40% de la ganancia disponible. Todo esto estamos hablando en forma anual, no ¿Y eso mensual. también tiene que ser con comprobantes? En Todo. el caso. Por eso dije, las deducciones generales, si bien pueden no estar destinadas a la obtención de ganancias grabadas, tienen que ser efectivamente realizadas, o sea, percibido, y tener la documentación respaldatoria pertinente. Profe, ¿qué pasa si está el recibo nada más y no la factura? ¿De qué? ¿De alguna de estos gastos? Y Puede ser tomado. depende porque depende de qué sujeto estemos hablando. Ya vamos a ver cuando estemos en IVA los sujetos obligados a emitir comprobantes. En general te diría que todos están obligados a emitir facturas. No están obligados a emitir recibo, pero la diferencia sustancial entre factura y recibo me sirve a mí, porque si yo tengo que deducir un gasto que se aplica a lo percibido, y lo que me va a decir que es percibido el recibo, no la factura. Y si hay una ganancia que se aplica el criterio de devengado, me va a salir la factura y no el recibo. Ahora, hay sujetos en donde se exime la obligatoriedad de emitir facturas y pueden emitir solo recibos. Pero ahí ya va a haber una coincidencia entre lo devengado y percibido, porque no hay factura, hay recibo. El recibo es percibido. Por ejemplo, esos sujetos pueden ser los profesionales. Pueden no emitir factura, pero sí recibo. Pero los otros no. O sea, un recibo, está bien, el recibo te acredita que vos pagaste. Quizás el problema lo va a tener el proveedor de ese gasto, porque cuando vos mostrés que hay un recibo, che, la factura entonces no pagó el impuesto que correspondía por no haber emitido la factura, habrá que ir a verificarlo a él. ¿Sí? Bien, pasemos uno más. Y con tope variable, por eso siempre al último estas deducciones. Primero las que no tienen tope, después las que tienen tope fijo y al último dejo las tope variable. ¿Por qué? Porque el 5%, que es el límite, se va a calcular de la ganancia neta de todas las categorías menos las dos primeras, las que tienen tope y las que tienen tope variable. La que no tienen tope y la que tienen tope fijo. Y recién voy a poder calcular el tope que es variable, el 5% de la ganancia neta, de las donaciones. Ya dijimos, además que la donación esté, que se haya hecho a un sujeto que realmente esté eximido del impuesto y se haya hecho los trámites formales pertinentes para gozar de esa exención. Las cuotas médico-asistenciales también, como les decía, las medicinas prepaga, pero con el límite del 5% de la ganancia neta. Por eso pongo ganancia neta acumulada. Acumulada hasta la deducción de los gastos generales que no tienen tope y que tienen tope fijo. Los honorarios a servicios de asistencia sanitaria. Esto es lo que le decía el médico, que me tiene que emitir una factura por un servicio que me presta. Tengo que tiene que estar facturado y tengo el límite del 40% del total facturado o el 5% de la ganancia neta acumulada, no se puede menor. Ese es el tope que tiene esta deducción. Pero es solamente para médicos, no vayan a creer de que porque van a comprar a la farmacia también pueden deducir, eso no se deduce. Es gastos médicos. La farmacia no es un gasto médico, es un gasto de farmacia. Además, ha habido jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, sobre ese gasto. Porque han habido contribuyentes que entendieron que la ley, cuando dice honorarios por servicio de asistencia médica, incluía el tema de los medicamentos, y en realidad no los incluye. ¿Me van siguiendo? Sí. Sigamos. Otra más. Bueno, acá tenemos las deducciones personales.
¿Cuáles son las deducciones personales? Como dije, la ganancia no imponible, que para el año 2024 es de 3.091.035 pesos. Esa, acuérdense cuando vimos cuarta categoría en el tema de las retenciones, del trabajo de relación de dependencia, esos 3 millones los dividíamos en 12. ¿Se acuerdan? Sí. Por cónyuge, 2.911.135. Por hijos menores de 18. El hijo que cumple 18 no se lo puede deducir. Es hasta los 17 cumplidos. Y por estos hijos, por la cantidad, por cada hijo, 1.468.096 pesos. Y por hijo incapacitado para el trabajo, acá no importa la edad, pero sí la condición de que el hijo esté incapacitado para realizar trabajo por su cuenta, por supuesto. Y por cada hijo incapacitado la suma es de 2.936.190 pesos. ¿Qué requisitos deben reunir las cargas de familia para poder deducirse esto? Que sean residentes en el país. Y acá no es la residencia del artículo primero de la ley. ¿Se acuerdan cuando vimos? Están grabadas las ganancias de las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas residentes del país que obtengan ganancias en el país y en el exterior. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y ahí hablábamos de una residencia. Pero no es esa la residencia que habla ahora el artículo 30 de la ley. Es otro concepto de residencia, que es exclusivamente para esto. ¿Y cuál es ese concepto? Que haya permanecido por lo menos 6 meses en el país. Si la carga de familia permaneció menos de 6 meses en el país, no puede ser considerado carga de familia y por lo tanto no es deducible. Hablamos 6 meses. En el otro no hablaba de 6 meses. Hablaba de la obtención de la residencia a través de un trámite formal. Y además que ninguno de estas personas que se deducen como carga de familia hayan tenido ingresos netos durante el año que se está liquidando, ganancias superiores a la ganancia no imponible, es decir, a los 3.091.035 pesos. ¿Sí? Que no haya tenido ingresos superiores, porque si tuvo ingresos superiores a eso, no puede ser deducido como carga de familia. Salvo, dice la ley, que se trate de ganancias obtenientes como la realización de bienes de capital. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Vendió algo y obtuvo una ganancia en un bien que él tenía, bueno, esa ganancia no se la considera a los efectos de la determinación de la ganancia no imponible, del límite de los ingresos netos que tiene que obtener cada miembro como carga de familia. Y por supuesto estará a cargo del contribuyente. ¿Sí? Profe, una pregunta, medio por ahí. ¿Y si la esposa se gana el kini? La ley dice por todo concepto. Y la única excepción que dice es esta, la realización de bienes de capital. Si tenés el artículo 30 a mano, podemos leerlo al artículo en lo que dice esa parte. Artículo 30, inciso B. Estás estrenando la fotocopia que te ganaste. Más o menos, profe. Oh, es re largo. No, pero el inciso B, ¿qué dice? En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos 451.000. Esa es la ganancia no imponible del año 2023. Seguí leyendo, no le des bolilla al importe. Okay. Cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto. Bueno, vuelve a decir el mismo importe del mínimo por el cónyuge. La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones efectivas de carácter singular
pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común. Entonces, no es solamente el matrimonio, sino también los que conviven como matrimonio. Las parejas que Claro. se juntan y no se casan. Sean del mismo o de diferente sexo, que se acrediten en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación. Después dice el punto 2, otro importe, por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo. La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará para el caso del apartado 2 y en una, ¿cómo dice? En una vez por cada hijo, hija, hijastra o hijastra incapacitado por el trabajo. Está bien. Todo eso, estos son importes para el año 2024. Es probable que no lo tengas. Esa ley está del año 2023, pero ya se actualizó. Inclusive para el 2024 son estos números. Claro, sí. Entonces, la carga de familia tiene que ser residente, pero entendiéndose por residente que haya permanecido en el país por lo menos 6 meses, continuos o no. Que no tenga ingresos netos superiores a la ganancia no imponible, de 3.091.000 pesos en el año. Que estén a cargo del contribuyente. Son los requisitos que se necesitan para que se puedan deducir estos costos. ¿Sí? Profe, y con el ejemplo que puso la compañera, ¿se tomaría el importe neto después del impuesto a los premios? Claro. Sí, porque dice importes netos, ¿cierto? Habla. Y dice ahí por cualquier entrada. No hace la alusión a la que yo le estoy diciendo del tema de la excepcionalidad esta de los gastos de capital. Bueno, dice. Pero cualquiera sea el ingreso que tenga, no debe superar los 3.091.000 pesos al año. Eso es re difícil. Cualquiera lo puede tener. Cualquiera que esté en blanco. ¿No? Por ejemplo, tenés un hijo que hace changas contando el pasto del barrio. ¿Quién se va a inscribir en la FIP? No se va a inscribir. Y va a cobrar esa plata y tampoco le van a pedir comprobante. Y pudo haber cobrado en el año porque se dedica a eso, capaz que, no sé, 10 millones de pesos. La ley dice que por él no podés, pero bueno, no tenés el comprobante correspondiente. La FIP no tendría la posibilidad de verificar efectivamente de que ese sujeto no cobró o cobró los 10 millones de pesos en el año que superaron los 3. No tendría la posibilidad. Por eso depende de la autodeterminación que el sujeto haga. Ahora, si la FIP por ahí de repente investiga un poco más, tal vez podría determinar efectivamente eso. A veces las inspecciones vienen no en forma directa al sujeto, sino por otro lado, porque están verificando a otro sujeto y de ahí surge algo y se vienen para otro lado, se vienen para otro sujeto y verifican eso. Es muy común. Ahora, esto es lo que es carga de familia. Después tenemos otras deducciones más. Pasemos una placa. ¿Qué es la deducción especial? Y acá presten mucha atención, porque acá hubo un problemón en periodos anteriores, sobre todo en el 2023. Deducción especial las va a analizar si se trata de sujetos que obtienen ganancias de tercera categoría, ganancias de sujetos que tengan ganancias de la cuarta categoría, pero que no estén incluidos en los incisos A, B y C del 82. ¿Cuáles eran esos? Cargos públicos, relación de dependencia y jubilados o pensionados. Que no estén ahí, que no sean esos. Para el resto, ¿cuál podría ser el resto? Que obtienen ganancias de cuarta categoría que no estén en los incisos A, B y C. Profesionales, podían ser los agentes auxiliares de comercio. Entonces me dice,
para los que obtengan ganancias de tercera. ¿Y cuál podría ser el caso? Una persona humana que obtiene rentas de tercera categoría por tener una empresa unipersonal. Por ejemplo, esa persona puede deducir, como deducción especial, que está en el artículo 30, 2 veces y medio la ganancia no imponible. Si multiplicamos la ganancia no imponible, que eran los 3 millones y pico que habíamos visto, la incrementamos en 2,5 veces, ese monto es de 10.818.000. Todo esto el año 2024. Es decir, para obtener los 10 millones, lo que hice es multiplicar los 3 millones por 3,5. Para obtener esa, porque es la ganancia no imponible más 2 veces y media más, o sea que tengo 3 veces y media. ¿Se entiende esto, no? Bien. Y para quienes obtengan rentas de cuarta categoría, pero que no sean ni relación de dependencia, ni cargos públicos, ni jubilados, ni pensionados, esos también van a tener una deducción especial, que es de 2 veces y media también. Es decir, 10.818.000 pesos. ¿Qué me queda? Los otros que obtienen rentas de la cuarta categoría, pero que sí están incluidos en los incisos A, B y C. Relación de dependencia, cargos públicos, jubilados y pensionados. Esos van a tener una deducción especial de la ganancia no imponible incrementada en 3,8 veces. Eso implica que va a poder deducir 14.836.968 pesos. Y para el año 2024, que esto ya lo vimos en cuarta categoría, tienen además una deducción especial más estos sujetos. ¿Que cuáles son? Las 12ª partes de las deducciones computables de ganancia no imponible, carga de familia y deducción especial. Sumo todo eso, lo divido en 12 y eso es una nueva deducción. Así lo vimos en cuarta categoría. Ahora, esto tiene límites. Que obtiene ganancias de la tercera categoría, que puede deducir especialmente incrementando la ganancia no imponible en 2,5 veces, tiene que demostrar de que trabajó efectivamente en la empresa. O sea, que prestó el servicio como dueño y que además tiene el aporte de autónomo al día. Tener el autónomo al día no quiere decir de que al 31 de diciembre esté todo pagado. Es al vencimiento de la declaración jurada y pudo haberlo regularizado a través de un plan de facilidad de pago. También vale. ¿Sí? Pero tiene que tener esas dos condiciones. Demostrar de que efectivamente trabajó personalmente en la empresa y que tiene el aporte de autónomos al día. Lo mismo estos. Por ejemplo, un profesional. Si quiere deducir 10 millones, tiene que demostrar que efectivamente realizó su trabajo profesional y que tiene el aporte de autónomos al día. Y estos, los del inciso A, B y C del 82, para poder reducir esos 14 millones, tienen un límite. ¿Y cuál es ese límite? La ganancia neta de la cuarta categoría que le da derecho a esta deducción. Supongamos que solamente tiene una ganancia en relación de dependencia. Y esa ganancia neta en relación de dependencia en el año le sumó, supongamos, 13 millones de pesos. Entonces, esta deducción de 14 no la podría deducir completamente, sino que va a tener el límite de la ganancia neta que le da derecho a la deducción especial esta. Si se hubiese superado la ganancia neta percibida, supongamos 20 millones, no puede deducir 20 millones, va a deducir hasta 14 millones 800 mil. ¿Se entiende? Bien. Pero el artículo 30 sigue hablando sobre deducciones especiales y habla sobre los nuevos emprendedores. Acá nuevos emprendedores, como la frase lo dice, también se incluyen a los nuevos profesionales, con una antigüedad de matrícula no mayor a 3 años. Eso se los incluye acá. Es el que empieza, el que tiene una nueva empresa que la gestiona en el año, puede incrementar la ganancia no imponible 3 veces.
Ese sería el monto, 12.374.000 al año. Y después tenemos los jubilados. Los separamos de estos que estaban acá, porque acá serían A, B y C. Estos serían el C, que tienen esta posibilidad de deducir, pero a esos del C los separamos. Y hablamos de los jubilados. ¿Por qué los separamos? Porque la misma ley me dice, para los jubilados van a tener en consideración la ganancia no imponible y las deducciones especiales. La vamos a comparar con los haberes mínimos garantizados, que hoy están en 215.580 veces, 8 veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el haber mínimo garantizado por 8 y voy a comparar con la sumatoria de la ganancia no imponible y las deducciones especiales, que se haya computado ese sujeto, y el que sea mayor, tomo esa como deducción. Si tomo esa deducción, ya no tomo esta. ¿Sí? Y acá había, esto tiene una limitación también. Primero, de que sea el único ingreso que tenga, que sea jubilado o pensionado. No puede recibir otro ingreso más que eso. Y que no supere, por supuesto, la ganancia no imponible. Que no sea un sujeto pasivo del impuesto sobre los bienes personales. Es decir, que no tiene que tener bienes a su nombre que estén alcanzados por el impuesto. Ya vamos a ver que bienes personales grava una evaluación de bienes al 31 de diciembre de cada año que supere determinado monto, que es el monto no imponible en bienes personales. Si supera ese límite, va a pagar el impuesto a los bienes personales sobre ese excedente. Ahora, dice que no sea sujeto de bienes personales. Y si lo es, que sea exclusivamente por una casa habitación que tenga. Y que pague por esa casa habitación. Pero ¿qué es lo que sucede? La casa habitación tiene un límite muy alto de no imponible. Es muy difícil, salvo que sea un caserón, que supere ese límite y que tenga que salir a pagar ganancias solamente por la casa habitación. ¿Sí? Pero si lo supera, no importa, porque la ley dice, si es que solamente paga por tener una casa habitación para bienes personales, no hay problema, podés hacer uso de esta deducción especial, de 8 veces el haber mínimo garantizado. Siempre que sea mayor que esto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Se entiende, chicos? ¿Atrás? ¿Sí? Sí. Jubilado autónomo, entonces no puede hacer esa. Y no porque estaría recibiendo otro ingreso. Porque lo limita exclusivamente a que tenga solamente ingresos por jubilación o pensión, nada más. ¿Sí? Porque si no, en todo caso, además estaría en este. ¿Se entiende? Pasemos una. Bueno, acá está un poco el resumen de las deducciones personales. Fíjense, resultado impositivo. El resultado impositivo siempre lo tengo antes de las deducciones personales. ¿Sí? Re importante eso, no se confundan. ¿Qué tengo? Ganancia no imponible. Artículo 30, inciso A. 3.091.035. Cargas de familia, cónyuge, 2.911.135. Hijos menores de 18, 1.468.096. Hijos incapacitados para el trabajo, 2.936. Todos estos deben ser residentes con ingresos menores a la ganancia no imponible y estar a cargo del contribuyente. Las deducciones especiales. Para las ganancias obtenidas del artículo 53, que es tercera categoría, y para los del 82 que no se encuadran en los incisos A, B y C, tienen una deducción especial de la ganancia no imponible incrementada en 2,5 veces. Y para los que sí se encuadran en los incisos A, B y C del 82, tienen una deducción especial de la ganancia no imponible incrementada en 3,8 veces.
los nuevos emprendedores, como los nuevos profesionales, hasta una antigüedad de la matrícula de 3 años, pueden tener una deducción especial de la ganancia no imponible incrementada en 3 veces. Y los jubilados pueden reemplazar la ganancia no imponible, esta, más la deducción especial, que sería esta, si esta es menor que la multiplicación del haber mínimo garantizado por 8 veces. Y elijo la mayor. Siempre y cuando sea su único ingreso, que no sea sujeto a los bienes personales, y si lo es, sea solamente por haber tenido una casa habitación, que por eso pague. ¿Estamos? ¿Preguntas? Pasemos una placa más, por favor. Y acá está la tabla del 94. ¿Por qué? Porque hasta acá, una vez que yo tengo la ganancia neta de todas las categorías, menos las deducciones generales, resultado impositivo. Y al resultado impositivo le resto las deducciones personales, que tengo la ganancia neta sujeta a impuesto. Esa ganancia la voy a ubicar acá. Y esta tabla es para el año 2024. Son 9 tramos. Yo lo que tendré que hacer es esa ganancia neta sujeta a impuesto determinada de la forma que hemos dicho, ubicarla en alguno de estos tramos. Supongamos que la ganancia se ubique en el tercer tramo, acá. Es decir, que está entre 2.400.000 y 3.600.000. ¿Qué va a pagar? 168.000 pesos más el 12% sobre el excedente de la ganancia no imponible menos aquel límite inferior, que era los 2.400.000. Eso es lo que va a pagar el impuesto. Y a ese impuesto le voy a restar ¿qué? Anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuentas, saldos a favor. Y voy a tener el impuesto a ingresar. ¿Se entiende? Personas humanas o sucesiones indivisas. No estamos hablando de los sujetos de las personas jurídicas. Eso es otra cosa. Hacemos una planta. Acá vamos ahora a las personas jurídicas, sociedades y empresas. ¿Qué puede pasar acá? Que lleve registraciones contables que le permitan confeccionar balances o que no los lleve. Si no los lleva, es casi parecido a una persona humana. Parto de ingresos admitidos, le resto los gastos admitidos y tengo el resultado impositivo. Le aplico una alícuota que va a surgir del artículo 73. ¿Sí? Ya vamos a ver, porque va variando la tasa del 25, creo que varía del 25 al 35, no al 30. Eso fíjense en todo caso. Y determina el impuesto. Pero para los que llevan registraciones contables, que le permiten confeccionar balances, y acá viene lo que les decía el otro día, yo voy a trabajar con un estado contable ya terminado que me lo facilite el contador de la empresa. ¿Y qué me voy a ir a ver? El estado de resultado. Y voy a tener un resultado contable. Lo que sí me tengo que fijar es que si ese resultado contable está incluido o no el impuesto a las ganancias. Y lo que yo tendré que hacer es ver si ese impuesto está bien determinado o no. Yo no voy a modificar el resultado contable. Lo modificaré en la medida de que el impuesto esté mal calculado. Entonces lo que yo voy a hacer es precisamente eso. Verificar que el impuesto esté bien calculado. ¿Y cómo voy a hacer eso? Y bueno, al resultado contable, partiendo del resultado contable, tengo que llegar a un resultado impositivo. ¿Y cómo lo hago? De todo lo que ya veníamos viendo. Hay ajustes que voy a hacer al resultado contable, porque contablemente se utilizaron o se computaron ingresos y gastos admitidos contablemente, pero que impositivamente no lo son. Y hemos dado ejemplos de amortizaciones, hemos dado ejemplos de evaluación de existencia para la determinación del costo de venta, hemos hablado de honorarios a directores y síndicos, de previsiones, de malos créditos. Es decir, hay una serie de situaciones que tengo que considerar para poder ajustar ese resultado contable para llevar a un resultado impositivo. Y a ese resultado impositivo lo voy a ubicar, ¿dónde? En la tabla del artículo 73.
y así voy a determinar el impuesto determinado. Por supuesto que una vez que determino el impuesto tendré que ver si no han habido anticipos o no ha habido retenciones o percepciones al sujeto de empresa que merezcan ser considerados para pagar menos impuestos. ¿Estamos? Sí. Pasemos una. Cerrá esta y abrí la otra que está abierta. Está ahí abajo. Ahí está. Ponelo acá. Ahí está. Está claro, antes de empezar con el tema, el esquema de la liquidación del impuesto y las deducciones generales y personales. Profe, tengo una duda en el esquema, el resumen que había hecho para la persona humana, para los jubilados. Porque pongámosle, por ejemplo, tengo a mi abuelo que es propietario de una casa y tengo a mi abuela que es propietaria de otra casa. No cuentan como si fueran, o sea, el matrimonio en sí no cuenta como si fueran dos. No. Por cada contribuyente. Lo que sí me olvidé de decirles es cuando hablábamos de cargas de familia, pueden deducir los dos cónyuges. El matrimonio, los dos son sujetos del impuesto. Los dos pueden deducir. El mismo hijo dos veces. Uno, un cónyuge y el mismo hijo, el otro cónyuge. Claro, se lo toma como contribuyente diferenciado. Se lo toma como contribuyente. Antes no pasaba eso. Antes, o sea, la ley dice, solamente podrá deducirlo ¿cómo dice? El contribuyente que tenga mayor ingreso, dice, o mayor ganancia. La carga de familia. ¿Lo leíste a eso? Sí. Puede ser que dice, la deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones efectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo, que se acrediten en la forma y condiciones de su efecto establezca. Antes me parece que lo Será la primera parte donde dice el inciso B, el concepto de carga de familia siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos previos de la deuda, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto. Sí. No, eso ya lo dijimos. Tiene que ser, cuando dice el sujeto que va a deducir carga de familia, hace una aclaración y dice, solamente podrá deducirlo el contribuyente o el cónyuge que tenga mayor ingreso o que tenga ganancia, o que sea sujeto del impuesto. Pero ahí lo dice. ¿No lo encontraste? No. En el 30 no. ¿No dice el 30? Igual lo anoté. Bueno, igual, de todas maneras pueden deducirlo los dos. Y en el caso de la pregunta de él, que tenemos dos personas, dos cónyuges, y los dos son jubilados, y los dos son sujetos del impuesto a las ganancias. Pero resulta que una casa está a nombre del abuelo y la otra casa a nombre de la abuela. ¿Así es? Pero cada uno va a pagar. Acuérdense cuando hablábamos de sociedad conyugal, cómo se declaraban los bienes. Entonces, la ganancia de los bienes conyugales, o los bienes gananciales que se llama, lo iba a declarar la persona que haya aportado para obtener esa ganancia. Si no lo podíamos determinar, se hacían en partes iguales. ¿Sí? Pero acá sí lo sabemos. Hay una casa que tiene el abuelo y una casa que tiene la abuela. Y ambos son sujetos distintos del impuesto. Por lo tanto, los dos van a poder hacer uso de esa deducción especial de las 8 veces el haber mínimo garantizado, siempre que sea mayor a la sumatoria de la ganancia no imponible y las deducciones especiales del 82, inciso A, B y C. ¿Puede ser este que dice artículos 35? A ver. Corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta a la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de actividades profesionales, bienes propios, otros bienes por la parte o proporción en que hubiere contribuido. Eso es sociedad conyugal. ¿Nada que ver? Eso es sociedad conyugal. Eso es cómo se van a declarar las ganancias de bienes gananciales. Ah, claro. Bueno, sigamos.
Entonces, dijimos, yo podía tener ganancias o podía tener un quebranto. Si tenía quebranto, ¿qué pasaba? Podía ser que los gastos imputados sean superiores a los ingresos. Pero siempre hablamos de ingresos y gastos admitidos, computables. Siempre tengamos referencia al tema de la causalidad del gasto. ¿Sí? Esto lo van a ver en los artículos 25, 131, 132 y 133 de la ley y en el decreto 76, 75 y 292. Y estos son los interrogantes que debemos hacernos para poder saber cómo se origina el quebranto y cómo lo vamos a compensar. Primero, ¿qué es un quebranto? ¿Qué tipos de quebranto existen y cómo se compensan? Son tres preguntas fundamentales que nos tenemos que responder cada vez que nos encontremos en una situación que existe un quebranto. ¿Sí? Hacemos una plaquita. Bueno, ¿qué es un quebranto? Precisamente este. Si la renta gravada es mayor que el gasto deducible, tengo una ganancia neta. Pero si la renta gravada es menor que el gasto deducible, tengo un quebranto impositivo. Ese es el quebranto. Ese quebranto lo puedo tener en cualquier categoría. Yo puedo tener un quebranto de la primera categoría y no así en las otras. ¿Sí? Y puedo tener un quebranto general de todo el año, porque me generó un quebranto. Y ya vamos a ver cómo se compensa. Hacemos una más. Acá están los tipos de quebrantos. Fíjense, yo puedo tener quebrantos de fuente argentina y quebrantos de fuente extranjera. ¿Qué era fuente argentina? ¿Cuándo decíamos que una ganancia era de fuente argentina? Cuando generaba Por los bienes obtenidos, se encontraban en el país. Sí, Algo así. por el hecho, la actividad que se encontraba, digamos, dentro del país. Claro. Eran todas las ganancias obtenidas por los bienes situados, colocados o utilizados económicamente dentro del país, con los hechos o actos realizados dentro del país. Y fuente extranjera, lo contrario. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener ganancias o también puedo tener quebrantos. Entonces puedo tener, así como tengo ganancias de fuente argentina y extranjera, puedo tener quebrantos de fuente argentina y extranjera. Pero a la misma vez, yo puedo subclasificar esos quebrantos en generales, específicos y celulares, si estamos en presencia de quebrantos de fuente argentina, o pueden ser específicos por fuente, si estamos en quebrantos de fuente extranjera, o específicos por tipo de operación. Es importante que tengan claro cómo se originan los quebrantos. Un quebranto, digamos, ustedes saben que en el impuesto a las ganancias yo tendría dos formas de determinar el impuesto. Una es la global, la que estamos analizando, y otra es la cedular. Que la cedular se paga el impuesto por aparte y no juega con la global. ¿Sí? ¿Qué ejemplo de impuesto cedular teníamos? De inmuebles. La venta de inmuebles. En la segunda categoría teníamos también el tema de la distribución de dividendos. Esto estamos detallando acá. Por ejemplo, ¿qué quebrantos o qué impuestos generales y personales global tenemos? Referido a los quebrantos, no las ganancias. Quebrantos generales de fuente argentina. ¿Sí? Quebrantos específicos por tipo de operaciones de fuente argentina. Quebrantos específicos por tipo de operaciones de fuente extranjera. Y quebrantos específicos de fuente extranjera. Esa es la clasificación que hacemos de los quebrantos. ¿Para qué me sirve esto? Para saber cómo voy a compensar después. ¿Qué quebrantos puedo compensar con todo y qué quebrantos puedo compensar solamente de determinada manera? ¿Sí? ¿Y qué teníamos en el impuesto cedular? Quebrantos del artículo 97 de la ley que hablaba sobre los dividendos y utilidades asimilables. Eso es impuesto cedular, aquel famoso 7%, ¿se acuerdan? Sí. Los quebrantos del artículo 98 que alcanza la venta de activos financieros.
los rendimientos, la venta de acciones, títulos públicos, debentures, etc. Rentas de la segunda categoría. Y teníamos quebrantos del artículo 99 que gravaban los inmuebles y sus derechos reales. Ese es el esquema de qué es lo que se liquida en forma global y qué es lo que se liquida en forma cedular. Y esta es la clasificación general. ¿Sí? ¿Me entienden el cuadrito? Sí. Ahora nos va a servir. Pasemos una más. Y acá tienen esto. Vamos a ver la compensación de acuerdo a esa clasificación que viene. Si yo tengo un quebranto de fuente argentina general, lo puedo compensar con ganancias generales de fuente argentina o con ganancias de fuente argentina específica por tipo de operación o específica por fuente extranjera o específica por tipo de operación de fuente extranjera. Lo puedo compensar con cualquier otra ganancia. Al quebranto de fuente argentina general lo puedo compensar con cualquier otra ganancia menos la cedular de fuente argentina. Si tengo un quebranto específico por tipo de operación de fuente argentina, solamente puedo compensar contra ganancias específicas por tipo de operación de fuente argentina. Con ninguna otra más. Si tengo el cedular, el impuesto cedular, solamente puedo compensar con ganancias cedular de la misma categoría y de la misma naturaleza. Si tengo un quebranto por la venta de un inmueble, es cedular. ¿Sí? Si tengo quebrantos, tendré que esperar a tener una ganancia por la venta de otro inmueble que también es cedular para poder compensar. Si no, no puedo compensar. Y si tengo un quebranto de fuente extranjera específico por fuente, solamente puedo compensar con una ganancia específica por fuente de fuente extranjera o específica por tipo de operación de fuente extranjera. Y si tengo por tipo de operación, solamente por eso. ¿Se entiende cómo se lee el cuadrito? Sí. Esa es la única manera que yo puedo compensar de acuerdo al tipo de quebranto y de acuerdo a su naturaleza. Pasemos uno más. Bueno, hasta ahí vamos. Tipos de quebrantos ya sabemos, generales, específicos. ¿Cómo puedo compensar los generales y cómo puedo compensar los específicos? Pero vamos a la realidad. Yo puedo tener quebrantos que pueden ser pérdidas de cada categoría. Yo tengo primera categoría un quebranto. ¿Y cómo se va a compensar el quebranto de esa categoría? Se va a compensar con los beneficios derivados de la misma categoría. Es decir, supongamos que el año pasado me quedó un quebranto y es de la primera categoría. Este año la compensaré contra las ganancias de la primera categoría. Ese es el principio que debo respetar. Ahora, compensé el quebranto con la categoría primera y aún así me queda quebranto, y bueno, tendré que ver de compensar el quebranto de una o varias categorías contra las ganancias obtenidas de las demás categorías. O sea, voy a compensar los quebrantos de todas las categorías con el resto de las categorías que tengan ganancias. ¿Estamos? Si tengo quebrantos de primera categoría, lo primero que tengo que hacer es compensar con ganancias de la primera categoría. Si tengo quebrantos, aún así tendré que ir compensando con el resto de las categorías, hasta obtener una ganancia, digamos, ya compensada con los quebrantos que estoy compensando ahora. Entonces, es lo primero que tengo que hacer. Pero puede suceder que aún así siga teniendo quebrantos, que me quede con un quebranto a fin de año. ¿Por qué? Porque el quebranto de la primera categoría fue tan alto que no fue ni siquiera absorbido por las ganancias obtenidas de todas las categorías, del resto de la categoría. Y me quedó un quebranto, sí. Profe, ¿en ese orden sería? O sea, ¿Cómo ese orden? primero voy por la primera categoría y después la segunda, después la No. Vas con la categoría que te generó. Sí. Puede ser la primera, la segunda, la tercera o cuarta, no sabemos. Pero vos tenés que compensar el quebranto de la categoría con ganancias de la misma categoría. Claro, y a partir de ahí me voy a otra. ¿Y cuál sería esa otra la que me No hay, hasta ahora no estamos viendo si hay un orden, que sí lo hay, Bien. pero no lo estamos analizando ahora. Bien.
Entonces, si yo tengo quebrantos de una categoría y que esa misma categoría, la ganancia de esa misma categoría no lo puede absorber porque no alcanza la ganancia, y voy a buscar de compensar en el resto de las categorías. Pero ¿qué puede pasar? De que aún así me quede quebranto. Y si me queda un quebranto por la imposibilidad de compensar el que tengo con las ganancias del resto de las categorías, voy a tener un quebranto anual. Y si tengo ese quebranto anual, ¿qué va a pasar? Lo voy a poder compensar en las ganancias de periodos futuros. ¿Sí? Sí. Por 5 años. Quebranto neto del periodo se deducen ganancias netas que se obtengan de los 5 periodos fiscales posteriores a aquel en que se produjo el quebranto. Y se computarán, en primer lugar, los quebrantos más antiguos contra las ganancias obtenidas. O sea, los quebrantos más viejos. ¿Por qué? Pues yo puedo haber tenido quebranto sucesivamente. Porque estoy comenzando, porque estoy invirtiendo mucho, etc. y me da quebranto. No estoy pagando impuestos a las ganancias. Me está dando quebranto. Y va a llegar un momento en que voy a tener ganancia. Bueno, ¿cuál va a ser el primer quebranto que voy a compensar? El más antiguo. Primero ese. Roguemos que no se me pasen los 5 años. Porque si se me pasan los 5 años ese quebranto, ya no lo voy a poder compensar. ¿Y se puede esperar? O sea, por ejemplo, este año tuve quebranto y no hacerlo el año siguiente que tuve ganancias, sino el posterior. Vos tenés 5 años. Ah, Vos tenés 5 años de plazo para compensar, como yo quiero. como vos quieras. Ahora, como dice acá, esos quebrantos se pueden actualizar por inflación a través del IPC, Índice de Precios al Consumidor. Y esto no estaba antes. Ahora se puede compensar. Antes no nos permitía la AFIP compensar. Y che, pero ¿cómo no me va a permitir si hay inflación? No se puede, porque la ley dice que no. Bueno, ahora la ley expresamente dice los quebrantos son actualizables por IPC. Se ajustan por inflación. Pasemos uno. Y acá viene lo que vos me preguntás. Ahora, ¿qué pasa cuando... Esto es cuando hablamos en general, ¿sí? Pero cuando estamos con personas humanas, ¿cómo vamos a ir respetando una secuencia de compensación de quebrantos? Y acá lo dice, el 74 del decreto. Los quebrantos generales de un periodo, si tenemos, la suma de estos se compensarán con las ganancias netas de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta, en ese orden. Si tengo un quebranto, primero voy contra las ganancias de la segunda categoría. Si aún me queda quebranto, voy contra las ganancias de primera. Si aún me queda contra las de tercera. Y si aún me queda con las de cuarta. En ese orden, me dice la ley, que debo compensar cuando estamos en presencia de personas humanas. Cuando son del periodo profesores generales. Claro. Pero si no, yo me voy sí o sí por la misma categoría. Claro. Ah. Los quebrantos específicos de un periodo se compensarán con las ganancias de la misma naturaleza. O sea, específicos con específicos. Generales con todo, pero específicos con específicos. Hacemos uno más. Y acá hay un pequeño ejercicio. Tratemos de resolver. O sea, lo podemos hacer, pero me parece más práctico y más... me parece que le vamos... Queda media hora todavía de clase. Traten de resolver ustedes y después le doy 15 minutos para que traten de resolver. Júntense si quieren, resuelvanlo juntos. ¿Cómo hago? Porque acá tengo la liquidación del impuesto a las ganancias de la señora Sofía González por los periodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 arrojaron los siguientes resultados. El resultado impositivo: 2009, ganancia 2000. 2010, pérdida. 2011, pérdida. 2012, pérdida. 2013, ganancia. 2014, pérdida. 2015, pérdida. O sea, pérdida, quebranto. ¿Sí? Y las posibilidades de poder cubrir estos quebrantos son del 2010, tengo 5 años para la compensación, del 2015. Tengo tiempo hasta el 2015 de compensar ese quebranto de 7.000. A veces se puede dar que no lo pueda compensar porque no me dan las ganancias. Pero si me da la ganancia, puedo compensar todo. 2011 hasta el 2016, el 2012 hasta el 2017, este tiene ganancias, así que no tiene límites. Y en el 2014 hasta el 2019. En base a estos datos, traten ustedes de compensar estos quebrantos. ¿Cuáles?
La del 2010, 2011, 2012, 2014. ¿Y cuánto le queda la ganancia? Profe, en ese caso en el 2013 obtuvo una ganancia. Por ejemplo, supongamos que ahí quiso compensar los de los ejercicios anteriores, no le alcanza. Entonces el remanente que queda, ¿cuántos años? 5 años desde ahí tiene. Desde que se origina el quebranto tenés 5 años. Entonces, por ejemplo, Si primero ya lo dijo que utilizaste, primero lo mismo, empieza... son 5 años, no es que le incrementás 5 años después. Claro, dijo que empieza con lo más viejo, entonces primero el 7000, el 1000 se le queda 8 y bueno, lo que queda quería 4000, Sí, 4500. por eso. Háganlo ustedes. Pero es necesario Ah, ese que ejercicio. compensemos todo el quebranto. ¿Cómo? Es necesario que compensemos con todo el Y lo que pasa que, ¿por qué no va a compensar? Va a pagar menos. Claro, pero por ahí se puede esperar las ganancias del año siguiente. Sí, tenés 5 años para compensar, pero vas a compensar primero el más antiguo. Claro, porque por ejemplo la del 2015, la del 2010, perdón, que vence en el 2015 es de seguro, digamos. Pero Claro. por ejemplo la de los 1000 y... Por eso, entonces, háganlo en papel. Después lo resolvamos juntos. Ay. Tienen 15 minutos para hacerlo. Traten de hacerlo. ¿Usted quiere el resultado? Que lo veamos cómo resuelven. Es como dijo Cintia, te quedan los 4.500 ahí. Si vos querés, sí. Del Se hace la limitación. Sí, Se como hace la limitación. Claro, y después en el 2015 no Y el periodo fiscal al cual vos compensar lo que te queda en 2012 y lo del 2014 que serían 7.500. Sí, te alcanza. Te alcanza porque vos tenías 5.500 en el 2012, pero si compensás los 9 por lo anterior te da 4.500. Para de quebranto te queda. O sea, vos vas a tener en tu cuenta corriente aquí crédito. O sea, vos tenés los 9 del 2013, ¿viste? Y vos querés comprar Después los lo 9, tenés que vas a compensar compensar, los 7 no te lo y compensás. los 1 y los 5.500 te van a quedar 4.500 de Termina el quebranto. impuesto. Y eso lo arrastra al Termina el 2015. impuesto. Sí, vas a imputar pero todo. tenés lo del 2014 también. Porque así no lo 1.000 de vas a quebranto. Claro, pero te alcanza para compensar. Claro, porque sería 7.500 de quebranto y tenés 10.500 de ganancia y te quedan 3. Pero tenés menos ganancia. Claro, que generalmente eso pasa cuando A mí me salió 3, sí. este año supones poca ganancia, que te da, no te genera anticipo, que por la forma de cálculo no tenés que ingresar. Está buena. Deduzco 2 porque incapacitado se pasa hasta... No, por ese hijo. Sí, pero la persona también está incapacitada acá en serio. Porque ponerle me dice, en el caso de que me dice, no, el día que Entonces, para evitar eso, ponele, el día que vos sola, su mamá o su papá fallezca, creo que él cobraría las jubilaciones o algo así. Una pensión. Él ya cobra la pensión, pero el día que su papá no esté, Sí, o o su entras papá, por- él pasa a ser el beneficiario de su jubilación o algo así, o como una pensión extra que tiene. Y el día que él no esté, si Sí, estamos puede tener doble casados, pensión, creo. yo sería la beneficiaria de... O entras por dice presentación de declaración jurada de pago y generas un No sé si beneficiario, sino responsable. No, el día que él no esté. Ah, Ponele que si nosotros tenemos hijo y él no No te está, creo que olvides yo paso a después, ser beneficiaria de esa si ves el pensión que él impuesto, tenía, más lo que él viene arrastrando de su papá. Algo así. Es raro, sí, no sé. Pero en el caso de... ¿Muerte súbita? sí. Raro, mañana con toda la tefi. Yo no quería matar. Así casa primero, pues. Encima yo estaba para la sillita. si vas a tener un impuesto Sí. tremendamente alto. Pero... No, bueno, me consulto, digamos, cómo sería, si, claro, tu cónyuge. Es que, ¿sabes qué? Es que no vemos esa parte del derecho nosotros. ¿En derecho? Porque positivamente. Porque claro que te muestra de un hijo incapacitado, si tienes un cónyuge que está incapacitado. ¿Estás en condiciones? Sí. Pero sabes que todo para la luz de color. Encima Encima te dijimos cuarto que Pero dice por cónyuge, no dice cónyuge discapacitado la ley. incapacitado, sí se discapacitado. Ah, bueno, sí. Recién me otro mensaje. Bueno.
Muy fácil para ti. Sí, ¿no? Yo también digo lo mismo cuando lo vi. ¿Cuánto se supone que tiene que dar, profe? No sé, en la otra pantalla está. Va. Por eso no subió la filmina, ¿no? ¿Eh? Por eso no subió la ¿Cómo que filmina. no? No está en el aula. La queríamos imprimir para ahora, pero no había nada. ¿En serio? Sí. Pero sí la subí. Hay una que está dando, pero no se puede descargar. Vale, ¿Ah, sí? No sé. A ver. No sé si Yo entré y no. Profe, con respecto a la actualización por licencia, ¿rige de algún año o se puede tomar desde cualquier momento? Desde el momento, la ley dice desde el momento del origen del quebranto. O sea que tranquilamente se puede tomar eso, no había más. O sea, hasta hoy sería 5 años atrás. Ah, entonces son nomás. Tal vez decía por La eso. ley no te aclara eso, lo único que te dice desde el origen del quebranto hasta el periodo fiscal que vos estás compensando. Claro. ¿Y cómo vamos? ¿Cuánto te dio? 3.000. Ah, ¿Qué te da? ¿No está en la aula? ¿La filmina está? No, tampoco la vi. Está hasta tercera categoría, lo último que Me vimos. olvidé entonces. Pero igual de está subir. andando mal. Capaz que yo me confundí, lo subí al pendrive y pensé que lo había subido al aula. O puede que lo haya subido y no está habilitado. No, sí. Estamos esperando que Me parece muy fácil algo de cambio. ¿Qué te parece fácil? el ejercicio. ¿Sí? ¿Cuánto te da? Sí, 3.000. Bueno, ahora vamos a ver. Él dice que es muy fácil como para que... O sea, o es muy fácil o está mal lo que hicimos. Sí, claro, sí. Ya me está haciendo dudar. Bueno, ¿develamos el misterio? Cuando- Pasemos una... Bueno, esto es lo mismo que vimos en la... Esta es la resolución. Fíjense. Dado que el contribuyente tuvo un resultado positivo en el 2013, de 9.000, podrá computar quebrantos de ejercicios anteriores. Entonces, en el 2013 deberá realizar la siguiente compensación. Los 9.000, al más antiguo me voy. ¿Cuáles son? Los 7.000. Se lo puedo compensar todo. Después me voy a este. Lo puedo compensar todo porque todavía me queda ganancia. Y después me voy al 2012. Pero de este no puedo compensar los 5.500. Puedo compensar solo 1.000. ¿Para qué? Para que no me dé ganancia. Y por lo tanto no pago impuestos. ¿Sí? Ahora, el próximo periodo que tengo ganancia es el 2015, que tengo 10.500. Voy al más antiguo. ¿El más antiguo cuál era? Lo que me quedaba del 2012. Sí. 4.500. Después, el de 2014, 3.000. Y me queda 3.000 de ganancia. O sea que no voy a pagar ganancias. En 2009 seguramente pagué ganancias. Pero después no voy a pagar, a pesar de que en el 2013 tuve ganancias, y recién voy a pagar en el 2015 una diferencia de 3.000. Porque fuimos imputando así. O sea que estaba bien lo que hiciste. O sea que estaba fácil y además lo entendiste bien. Y yo creo que esta es la última vez, pasemos. Bueno, creo que tenemos clase el lunes. Yo voy a subir, no les digo que lo voy a subir el fin de semana, porque ya el fin de semana ni hablo de estudio. El lunes voy a subir estos dos, más la clase que vamos a ver el lunes, que va a ser justificaciones patrimoniales. Y el miércoles va a ser la última clase de ganancias conmigo y vamos a ver ajustes por inflación. Después va a quedar una clase más para bienes personales y el parcial. ¿Cómo? Entonces el parcial va a ser después. Está en la, no sé, fíjense en el cronograma que Aparece el 20, profe. no podemos, yo les dije bien clarito, este cronograma está desde el primer día de clase. ¿Por qué todos los parciales toman antes de las mesas? Vamos a llegar, Yo ni empecé todavía encima. Sí, vamos estudiando, pero no llegamos. No, Aparte tenemos que estudiar para las mesas. No se mueve la fecha de parcial. No, porque si no, no llegamos. A nosotros nos dan 14 semanas para